Un menor de 10 años fue presuntamente abusado por su profesor de educación física en un colegio de la localidad de Fontibón. El docente, según el padre de la víctima, sigue dictando clase a los niños de primaria. Esta es la historia. Él es Eduardo Hernández, mecánico de profesión y el papá del menor de 10 años, a quien hace algunos días le llamaron del colegio a decirle que su hijo había sido presuntamente abusado por su profesor de educación física. El niño contaba que el profesor lo entraba a la oficina de él, lo desnudaba y se desnudaba él. El menor tiene tan solo 10 años y está en cuarto de primaria y según él sigue teniendo contacto con su agresor después de los hechos. Se ha encontrado en el colegio a los alrededores y una vez es que le preguntó, oiga papi, ¿usted por qué está bravo conmigo? ¿Qué sucede? Y yo, no, nada. Y el niño salió. El profesor después de terminar le pagaba al niño. Y el profesor lo amenazó o le daba algo, que dijo, no, él me daba 2.000 pesos, era lo que él decía, pero que ya lo había hecho ya varias veces con el niño. La rectoría del colegio asegura que ellos lamentan no poder agilizar más el tema ni sacar al profesor del colegio por lo pronto, porque estarían vulnerando los derechos al trabajo del maestro, pero también aseguran que quienes contratan a los profesores no son ellos, sino los de la Secretaría de Educación. Se debe esperar un pronunciamiento por parte del ente nominador, que es la Secretaría de Educación directamente, porque mientras tanto no hay, digamos que, las herramientas para poder decir que un maestro no puede ingresar al aula. Y la Secretaría de Educación manifestó que ellos contratan a los maestros, pero que no los eligen, que quienes los eligen son los de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Mejor dicho, acá todos le echan la culpa a otro. Nosotros no elegimos a los docentes, ellos surten un proceso dentro de los procedimientos que para ello tiene establecidos la Comisión Nacional del Servicio Civil. El subsecretario aseguró que ya había resolución en donde se decretaba alejar al docente del menor. Red Más Noticias corroboró que efectivamente el docente no fue, pero según las fuentes es porque estaba enfermo. El docente en este momento ya tiene una resolución en la cual se expide y se establece que él debe realizar actividades administrativas fuera de cualquier establecimiento educativo de la ciudad de Bogotá. El tema jurídico de fondo, según algunos juristas, se responde sencillamente: los derechos de los niños tienen prelación. Posiblemente esta persona es autor de esa conducta punible de actos sexuales contra menor de 14 años y se acreditan suficientemente elementos probatorios que así lo justifican, habría lugar indiscutiblemente a que ese colegio retire por simple, dijéramos, protección a los menores a este profesor. Lo que dicen los juristas es que en este caso se necesita una reforma de fondo en el Congreso, porque en la mayoría de los casos, al no poderse desvincular el docente laboralmente, terminan premiándolo y pasando al profesor de colegio en colegio, y el peligro para estos niños sigue latente. Qué triste tener que empezar una emisión de noticias así, Mauricio. No le puedo decir hoy buenas noches porque estos casos nos duelen a todos y estamos consternados como sociedad, pero pues por supuesto sí le puedo dar la bienvenida a esta emisión. ¿Cómo está usted? Primero que todo, ¿cómo le va? Pues ahí poco a poco tratando de recuperar la voz, vamos a ver por lo menos si para comentar este caso tan aberrante, tan patético y que nos tiene totalmente compungidos, me aguanta. Sin duda, Mauricio, pero ¿por qué este tipo de casos no paran? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que las leyes son demasiado blandas? ¿Sería la cadena perpetua la solución? ¿Sería la castración química la solución? ¿O esto va más allá, Mauricio? Y hay una tarea pendiente como sociedad que no estamos haciendo y que es la que está produciendo este tipo de depravados. Paula, hemos escogido el día de hoy dos casos. Un caso en el que todo el mundo se pregunta quién habrá sido el responsable, ni siquiera la fiscal sabe quién llevó a la niña al hospital, no hay pistas aparentes, hay por supuesto una búsqueda muy frenética, pero no se sabe quién es. Todo el mundo dice, si supiéramos quién es, pues ojo que en el otro caso se sabe quién es, un profesor, y resulta que ni siquiera existen los mecanismos para sacar a ese profesor del colegio. Resulta que este muchacho de 10 años, que va a su clase de gimnasia, que se encuentra cotidianamente al profesor en el colegio, tiene que mirar para otro lado o hacerse loco, y el profesor que le dice, oiga, ¿y usted por qué ya no está tan querido conmigo? Le dice literalmente, ¿por qué se está tan antipático conmigo después de haber abusado de él de la manera en que ha abusado con él? No existen mecanismos para sacar al profesor, la rectora no tiene la autoridad para hacerlo, la Secretaría de Educación dice yo tampoco tengo nada que hacer ahí, dicen que la Comisión Nacional del Registro Civil es la que selecciona profesores como este y mientras tanto el pobre niño allí teniendo que ver el profesor. Dos caras de una misma moneda, que son dos casos que hemos elegido como emblemas de algo que es totalmente endémico en la sociedad colombiana. Según Medicina Legal, 48
casos al día se denuncian de abuso infantil, de abuso sexual infantil. 48, pero que pueden llegar a ser 100 porque hay por lo menos un 50% adicional que nunca se denuncia. Paula menciona algunas de las ideas que han estado sobre el tapete. Una, cadena perpetua. Otra, la castración química. Otra muy importante, tener un registro nacional público en el que todo el mundo sepa el nombre, el documento y los datos exactos de las personas que han sido abusadoras en su vida. Todos estos proyectos tienen que pasar por el Congreso y en el Congreso desde hace más de 10 años avanzan, se caen, avanzan, se caen, avanzan, se caen. Alguno dirá, bueno, pero es que ya la cadena perpetua no es necesaria porque agarren ustedes el caso de Uribe Noguera, el responsable de la muerte atroz de Juliana Zamboní. Con 38 años de edad le fueron puestos 58 años, de los cuales quizás termine pagando 35, porque hay rebajas de penas y todo lo que ya sabemos. Saldrá de 70 y pico de años y la gente dice, con eso basta. Pero de cualquier manera, el caso de él, que es tan emblemático, que debería haber servido para que la sociedad escarmentara y para que no hubiera más de esta clase de psicópatas, porque no hay otra manera para calificarlos por allá haciendo de las suyas, parece que no ha servido absolutamente de nada. Aquí hay una sociedad enferma, enferma de raíz, la parte punitiva no es suficiente, el Congreso no hace lo necesario y mientras tanto la educación de los hombres, principalmente de esta sociedad, que hacen de sus hijos y de sus señoras un incidente más en medio de sus tomatas y de sus rumbas, parecen no escarmentar.